aquí estamos de nuevo con ustedes, aquí en este canal que es de ustedes, como siempre lo digo. En el día de hoy con un tema, como prometimos, vamos a ver lo que es el esófago. El esófago, como todos sabemos, sería no la primera parte de la vía digestiva. Sí, ya habíamos visto en video anterior la cavidad oral, videos anteriores que tengo en cabeza y cuello, y los remito ahí para que vean ese video. La faringe, laringe, que serían las primeras etapas antes de llegar a este fabuloso órgano que es el esófago, que nos lleva a lo que es el estómago. Muy importante, muy importante. Vamos a ver anatomía y función en la vía digestiva, cómo funciona ese esófago en la vía digestiva. Antes de todo, hoy sí quiero redirigirlos al tema suscripción. Deben suscribirse. ¿Por qué? Siempre lo repito en cada video y no me canso, porque pueden ver algunos nuevos suscriptores, fans que me ven, y deben suscribirse si quieren seguir viendo mis videos, por la comodidad de que les llega directamente cuando le dan a la campanita, inmediatamente les llega este video a ustedes. Puede que no les interesa mucho el video, pero ya saben que lo tienen ahí y ya les llegó. O lo pueden compartir a otras personas, el que no sea médico puede tener familiar médico, etc. El otro punto es, le insisto, la membresía, miembros del canal, muy importante. Ya tengo miembros del canal, algunos están contentos, etc. Y las comodidades, algunas ventajas, comentarios que públicamente muchas veces no se pueden hacer, solicitudes, ayudas, tutorías, etcétera, que pueden tener a través de lo que es miembro del canal. Y de agradecer eternamente las supergracias que aparecen ahí también. Alguna ayudita al canal no vendría muy mal. Siempre es bueno una ayuda, un apoyo al canal. Seguimos adelante. Vamos a ver entonces qué temas tendríamos hoy. El tip de hoy, un tip muy interesante, sobre todo a aquel que va hacia le gusta el campo de la medicina, pero le tiene cierto miedo, porque hay que dedicar mucho tiempo a lo que es la medicina. Generalidades del aparato digestivo, vamos a ver un comentario general, porque prácticamente casi todos los órganos, para no decir, por ejemplo, tenemos el bazo, tenemos riñones, que quizás no tienen una relación directa con el aparato digestivo, pero sí casi todos los órganos de la cavidad abdominal tienen relación con el aparato digestivo. Conceptos generales relacionados, recordatorio del área de la faringe y laringe, porque es una parte intermedia en lo que es cavidad oral, el punto de la primera digestión, donde se realiza la primera fase de la digestión, la fase cefálica, etcétera, oral, y el esófago. Entonces recordarlo esa parte. Relación esófago, columna vertebral cervical y dorsal, estructura del esófago, una estructura fascinante, inervación, relaciones anatómicas en el mediastino, y mención de algunas patologías del esófago que posteriormente vamos a dar como temas particulares. Así que ahí tenemos ya el famoso esófago aquí, de ahí hacia abajo, y una relación importantísima, sobre todo en el mediastino posterior e inferior, con la aorta. Muy importante, van muy abrazadas. Y en la parte superior, mucho más con la tráquea. Y en la parte inferior, con la aorta. Son dos relaciones importantes que ya vamos diciendo. Nos vamos entonces con el tip. El tip de hoy, el tip sobre medicina. Fíjense, la carrera de medicina puede ser dura, o duro, como digo, puede ser duro estudiarla, pero a la vez altamente gratificante. ¿Por qué? Porque sabemos quién es el médico en la sociedad. Un buen médico en la sociedad, independientemente de su salario, que por lo general, sea el país que sea, por lo general tiene un salario alto, un salario bueno, y la remuneración es muy buena. ¿Qué quiere decir? Que esto, lo de gratificante, va en relación con el esfuerzo que hiciste. Hay un pago después, aparte un pago social, un pago ético. Eres muy admirado en la sociedad si eres un médico bueno. Ahora bien,
Vamos a ver 10 aspectos importantes que nos ayudan o nos apoyan en la parte de enfrentar esa parte dura de la carrera. Es importante, abandona abandona el perfeccionalismo, el perfeccionismo. O sea, no hay que ser tan perfecto, pero sí luchar por mejorar cada vez tu aprendizaje sin querer ser perfecto, porque muchas veces no sacamos 100, no tenemos una nota de 5, pero 4.5 es muy bueno, porque no todas las materias a uno son de igual de importantes, que es otro punto que vamos a tocar en el día de hoy. O sea, no ser perfeccionista, que la vida corra, estudia y prepárate. ¿Ves? Siempre busca respuestas, investiga. Fíjate que ahí no puse siempre estudia. O sea, hay que estudiar, pero hay que buscar respuestas. Por eso es que es muy importante la formación en la medicina con el estudio problemático y basado en evidencias. Eso te ratifica aprender. Y al investigar un tema, cuando tú lo tomas como investigación, lo vas a aprender mejor. No quieras leer lo ya escrito, lo que ya está solamente. Pon de tu parte, investiga. Aprende de tus compañeros, estudia en equipo. Muy importante. Lo que usted quizá no ha entendido, el otro compañero suyo lo puede haber entendido y se lo explica. El estudio en equipo muchas veces puede consistir en una pérdida de tiempo si el equipo son malos estudiantes. Ok, reúnete con los buenos estudiantes en un equipo y aprenderás mucho más. Aprovecha al máximo las mejores asignaturas. En el futuro quizás muchas veces está esto que no sabemos qué parte de la medicina vamos a estar, si neurología, si cirugía, si pediatría, si medicina interna, psiquiatría. Bueno, pues aprovecha las asignaturas al máximo que tienen relación con tu gusto en el futuro. Profundiza más en ellas, porque de ellas te vas a formar una base mejor para cuando estés ya en esa asignatura. Tu principal objetivo no será el dinero, muy importante. Si tu principal motivo es el dinero, ok, vamos a suponer que sea el dinero. Si no te formas bien, no tendrás clientela, no tendrás pacientes, por tanto no ganarás dinero. Quiere decir que si no eres buen médico, no te contratarán, no ganarás dinero. Por tanto, el objetivo principal es la formación. El dinero llegará por añadidura. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Voy a ganar tanto, voy a ser médico porque gano tanto. No, jamás. Siendo buen médico, buen ético, con buena clientela, buenos pacientes que te atiendan y siempre esté tu consultorio lleno, tendrás dinero. Haz compañeros, no rivales. Tus compañeros, de cada uno se aprende. Alguien te puede enseñar algo cada día. Por tanto, haz compañeros, no rivales. Muy importante. Ser responsable y disciplinado, no faltes a clase. Fíjense, hay un tip que había dado sobre la importancia de la disciplina. La disciplina le ganó a la inteligencia. Si eres disciplinado, puede ser que entiendas mejor. Si no faltas a clase, cada conferencia te aporta algo. No faltar a clase. Ser humano, cultiva la ética. Muy importante, ser humano. Si no vas a ser humano, si no eres humano, la medicina está muy lejos de ti. No. El ser humano es uno a uno con la medicina. Vas a tratar con humanos, vas a tratar con personas enfermas. Así que tienes que llevar esa idea y cultivar la ética. La ética es muy importante en la medicina. Muy importante. Cuida tu salud. Hay que cuidarse, lógicamente, porque vas a estar en anatomía patológica, vas a trabajar con cadáveres, vas a trabajar con pacientes. Debes cuidar tu salud para poder terminar una carrera feliz. Y disfruta de tu carrera universitaria. Si es lo que te gusta, si es lo que te apasiona, disfrútala y ve la universidad como tu casa, una extensión de tu casa donde te sientas cómodo, te sientas feliz. Así que estos son los 5 tips importantes para que tengo, hay muchos más, para tú que vas a ser
médico. Y ahora bien, ahí vemos esa figura de ese estudiante con esa carga de libros. Hay que leer porque ya después, por ejemplo, cuando tú vas a hacer el board, existen el First Aid, otra serie de libros que te ayudan, pero están resumidos ya. Tú tienes que leer y darle mucho a la letra de molde hacia atrás. Mucho. Don't scare. No temas, no tengas miedo. No te llenes de temor, porque esa cantidad de libros que ves ahí, hay que estudiar. Hay que estudiar y mientras más estudies, más formado vas a estar. Así que nos vamos ya con, como le digo, don't scare, ¿ok? Nos vamos como comentario general sobre el órgano esófago. ¿Qué camino debe transitar para llegar al estómago? Muy importante, eso es. Vemos que el esófago, a pesar de que nos adentremos ahora en un tema de su anatomía, su estructura, etc., es un órgano tubular de una cavidad virtual que va, lógicamente, desde la laringe, la parte más inferior de la laringe, del C6 hasta D11, vamos a ver todo ese ahora, esto es un comentario general, atravesando por el mediastino, por áreas, por el mediastino superior, mediastino posterior inferior, hasta llegar inclusive a una pequeña porción abdominal, hasta llegar al estómago, al punto que se llama el cardia, el esfínter esofágico inferior. Muy importante, tiene que atravesar todas esas estructuras. Es un órgano musculoso que se puede comprimir en caso de que hayan tumores en el mediastino, etc., porque no es un órgano fuerte, de paredes fuertes, es músculo. Inclusive puede llegar a sufrir compresiones externas y ahí entonces la disfagia. Muy importante. Tiene una estructura muy característica, vamos a explicarla a continuación, para que vean cómo es su función, etc. Y el objetivo principal es llevar el bolo alimenticio desde la cavidad oral, que pasa por la faringe, hacia el estómago. Muy importante, ese bolo alimenticio hasta el estómago. Esto es lo importante que podemos decir hasta ahora como comentario general. Ahora bien, vamos a ver consideraciones generales relacionadas al esófago. Vamos a ver que hay conceptos importantes, como vamos a ver, como es la disfagia a sólidos, la disfagia a líquidos, muy importante, que se puede ver en este órgano, la dificultad para tragar, etc. Y inclusive recordar, como vamos a ver, que el esófago tiene una porción superior de su estructura muscular que es voluntaria. Quiere decir que la disfagia se produce prácticamente a veces inclusive por mecanismos voluntarios, obstrucciones, etc. y otros mecanismos neurológicos, etc., como vamos a ver cuando veamos el tema específico de temas que se relacionan con la disfagia. Odinofagia, que sería dolor al tragar, también relacionado con sí o no con la disfagia. La halitosis, que es halitosis, el mal olor, ese olor que desprende a través de la cavidad oral, en eructos, etc. Ese mal olor al hablar, eso es halitosis. Y se puede relacionar con divertículos, por ejemplo el divertículo de Zenker, lo vamos a mencionar el día de hoy. No va a ser motivo de clase hoy, pero sí veremos mencionado. Pirosis, que es esa acidez que asciende desde el estómago a través del esófago, quemante, etc., relacionado con úlceras o hernias hiatales. Regurgitación, también relacionado con la pirosis, que se ve sobre todo en la calasia, otras estenosis esofágicas, otras compresiones, otros espasmos esofágicos, o también la calasia o otras alteraciones del esfínter esofágico inferior. Espasmos esofágicos que puede ser capaz de remediar o recordar un infarto, a veces se confunde inclusive con un infarto de miocardio, etc.
y divertículos, divertículos de Schenker o divertículos a raíz de todo el esófago, inclusive los divertículos por pulsión o por tracción, que lo vamos a ver cuando veamos divertículos de esófago como temas separados. Y pongo aquí maniobra de Selig, porque esta maniobra es muy importante conocer la anatomía del esófago y su relación con el cartílago cricoides. Lo vamos a enseñar para ver. Esta maniobra es importante cuando se está intubando un paciente, etcétera, o maniobra de resucitación, donde se debe comprimir el cartílago cricoide, y de esta forma estoy cerrando el esófago, la parte superior, y el vómito no va a la vía aérea. Esta es la maniobra de Selig. Se la he explicado también en su momento en su clase. Ok, ¿por qué ponemos aquí recordatorio de la columna vertebral e inicio del esófago? Lógicamente, la parte cervical tiene sus vértebras desde el atlas hasta C7 y se continúan con T2, T4, que no la puse aquí, pero bueno, hasta T11, donde termina prácticamente el esófago, por allá. Quiere decir que las vértebras dorsales y cervicales están en relación con la extensión del esófago. Vamos a ver cómo, empezando en C6, prácticamente relacionada con el cartílago cricoides, ahí se extiende hasta T2, la posición cervical, que son las posiciones que vamos a ver, está la posición torácica y la posición abdominal. Esto es importante para ver cómo se relaciona la columna vertebral con la extensión del esófago. Y además que tiene sus relaciones con la tráquea y relación con la aorta fundamentalmente. Ahora bien, el aparato digestivo, como bien está expuesto aquí, consta de la cavidad oral, faringe, el esófago que lo estamos viendo hoy, y fíjense, acá es importante cómo ver que la cavidad oral tiene una relación muy importante con la faringe, que es en la parte posterior de la cavidad oral. Está la orofaringe y la faringolaringe. Por ahí pasa el alimento. Miren qué interesante. Pasa el alimento y aquí está la vía aérea. Hay un cruzamiento con este epiglotis que tiene que cubrir la glotis o esta área de la laringe para que el alimento no vaya a la vía aérea. Y ahí se inicia entonces la deglución, el paso del alimento hacia el esófago. Esto es importante conocerlo porque estamos ya en otro ambiente. Fíjense cómo veníamos con patología de cardiovascular, etcétera, que casi ni se mencionaba esto. Pero ya estamos en otro tema diferente. El organismo humano tiene, por eso se divide en temas y regiones para su estudio y para poderlo entender. Ese esófago que llega al estómago, estudiaremos que sí con el duodeno, después intestino delgado, yeyuno e ilion, que va al colon y termina con todas sus partes y termina en el recto. Y lógicamente las glándulas asociadas sería el hígado y el páncreas, son las fundamentales glándulas asociadas con el aparato digestivo. Esa es la generalidad que le quería mencionar, la generalidad de la cavidad oral. Y fíjense que el estudio general del aparato digestivo, como le digo, es de gran importancia por la cantidad de enfermedades que se generan en esta área del organismo humano, tales como gastritis, vamos a estudiar después esofagitis, hablando de esófago, sangramientos por úlceras perforadas, de úlceras perforadas o no, y cánceres. Así que bien, esto lo pongo de antemano para que vean a dónde vamos, porque todo lo que es abdomen está muy relacionada con lo que es aparato digestivo. Aunque hay muchos órganos como el hígado, el páncreas y el bazo que tienen otras patologías. Bueno, ahí vamos también. Ahora, el esófago mide unos 25 a 30 centímetros. Hay libros que hablan de 28 centímetros. No nos vamos a fajar por eso, porque depende. Un paciente pícnico tiene un esófago más corto, relativamente. Un paciente leptosómico tiene un esófago más largo. Así que no nos vamos a poner... es un aproximado. Comunica la faringe con el estómago. Comunica la faringe con el estómago, como le decimos. ¿Ves? Prácticamente. Habiendo una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Pequeña porción abdominal. Cuando ya pasa el hiato esofágico,
y llega a lo que es el cardia, en el estómago. Anatomía, bueno, la ubicación está, como decimos, en la parte más posterior, en una pequeña porción cervical, una porción del mediastino superior, muy relacionada con la tráquea, importante, y una porción más inferior de torácica relacionada con la otra. Y la estructura vamos a ver seguidamente ahora. La fisiología y la función. La fisiología del esófago va a ser, como veremos hoy en el tema un poquito más adelante, se mueve por ondas peristácticas, clasificadas como primarias, secundarias y terciarias. Vamos a ver cuáles son estas ondas después. Y su función es llevar el alimento hasta el tubo digestivo, hasta lo que es el resto del tubo digestivo, empezando por el estómago. Está ubicado en el mediastino, ya lo habíamos dicho, va desde C6, la vértebra sexta, hasta la 11 torácica, donde se une el estómago a nivel de la unión gastroesofágica, o esófago-gástrica, se puede decir también. Ese es el esófago. Vamos a ver ahora sus características. Miren, el esófago, ahí lo tienen ahora un poquito más denudado. Fíjense, estos son los músculos, cuando estudiamos la faringe, esos son músculos que son constrictores de la faringe, constrictores. Y este es el músculo cricotiroideo con el tendón cricotiroideo, que tiene relación con el cartílago cricoides. Prácticamente ahí empieza el esófago. Usted ve aquí su relación que tiene directa con lo que es la tráquea, ligamentos ahí, traqueosofágicos, muy importante. La tráquea en su parte posterior es muscular, los anillos no son completos. Y debido a que la tráquea en el esófago tiene un origen embriológico bastante común, hasta ahí, hasta lo que es la carina, esta porción. Por eso prácticamente toda esta porción del esófago es voluntaria, musculatura voluntaria. Tiene una capa adventicia que rodea, lo que es el esófago. Ahí no se ve porque está la muscular ya. Tiene una capa muscular, doble capa muscular, una que es longitudinal, que se continúa con el estómago, con la fibra longitudinal del estómago, y tiene una fibra más longitudinal y una más interna circular. Ahí se ve la circular. Que aquí, en esta porción, muy cerca a lo que es la unión cricoesofágica, aquí hay como una V, que es la V del Eimer, el triángulo de Killian, vamos a mencionarlo más tarde, que está denudada. Fíjense que ahí nada más se ve la parte circular. Esa parte es débil, y al ser débil puede formarse la mucosa, y esa parte puede proyectarse hacia atrás, formando un divertículo, que sería el divertículo de Zenker. Vamos a verlo después. Esto es importante porque entonces esta muscular que vemos ahí, aquí, que va a terminar aquí en el cardia, miren cómo pasa el diafragma, atraviesa el diafragma, y de ahí daría la porción abdominal. Vamos a ver. Está unido a esa parte del diafragma por dos ligamentos frenoesofágicos que vamos a ver aparte solitos. Muy bien. ¿Qué pasa? No está cubierto de serosa, solo serosa o en la parte de peritoneo que cubre aquí la porción abdominal. No está esta parte solamente adventicia, no tiene serosa. Aquí está el tejido superior, la musculatura estriada o voluntaria. La parte más superior es estriada o voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que responde a nuestra disfagia, a nuestra forma de tragar. Cuando tragamos, esa parte ayuda a que el bolo baje de forma voluntaria. Eso está junto con la deglución. De ahí hacia abajo, prácticamente, ya sería involuntaria. Depende de lo que es el vago, del plexo mioentérico o submucoso mioentérico de Auerbach. Lo vamos a explicar más adelante. Los tercios inferiores, y se continúa con la del estómago. La inervación del esófago está dada por el simpático, como le digo, simpático torácico alto, o los ganglios que son cervicales, y por el vago. El vago sí inerva todo lo que es la estructura del sistema digestivo hasta el colon transverso, como lo he repetido algunas veces. Y el plexo mioentérico, que pertenece
al sistema parasimpático, que sería el vago, el nervio vago, tercer par, que viene desde arriba, es el único nervio que sobrepasa las áreas del cuello hacia lo que es bueno, el frénico también, pero bueno, lo que quiero decir con respecto a inervación de vísceras. Ok, esto es importante que lo vean como estructura. Aquí miren cómo son fibras que son longitudinales, ya les dije, y circulares. Aquí, vamos a ver ahora, seguimos entonces. Aquí vemos cómo ahí está lo que es la circular. Entre la circular hay una serie de plexos mientérico y el agua, el vas, que está ya muy pegado a la mucosa, por debajo de la circular. Ahora bien, ¿cuáles son las estrecheces del esófago? El esófago tiene estrechez. Tiene un esfínter superior o estrechez cricofaríngea. Tiene estrechez aortobronquial. Aquí, fíjense, aquí está la cricofaríngea, aquí, donde se inicia prácticamente. Vemos aquí la unión con la tráquea y la aorta. Muchos le llaman traqueoesofágica o aortobronquial, porque el bronquio y la aorta le provocan esa estenosis o esa estrechez al esófago. Y está la estrechez diafragmática, que es el esfínter esofágico inferior. Muy importante. Aquí no se nota mucho, aquí un poquito ya hecho para que se entienda. Aquí está estrechez superior, la intermedia, a nivel del arco aórtico y la carina, y aquí al entrar al diafragma. Las porciones del esófago. El esófago va a tener, como habíamos dicho, una porción cervical, una porción torácica y la porción abdominal. Aquí se ve también la porción cervical, la porción, miren cómo cuando baja lo que es la tráquea se inclina un poquito a lo que es a la derecha, un poquito más a la derecha, y el esófago un poquito más a la izquierda en la parte superior. Ya después se relaciona con la aorta un poquito, la aorta le queda lateral, pero después el esófago pasa a la porción más anterior, por delante de la aorta, porque va a ir a lo que es el agujero, el hiato esofágico, que en el diafragma queda más anterior, y en lo que es el hiato aórtico queda un poquito más inferior y posterior. Ahí esa relación es hasta abajo, muy importante. Por eso existe un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal. La porción más larga es la porción torácica, que veremos a continuación. La porción cervical. Aquí está la porción cervical, como la vemos. La porción cervical aquí de C6, miren aquí, esta es la cavidad oral, esta es la laringe, aquí está el cartílago cricoide, mírenlo aquí. Este es la lámina posterior del cartílago cricoide, que coincide con C6, ahí empieza el esófago. Conociendo esto es que puedo hacer la maniobra de Selig, comprimiendo aquí, en este punto, comprimo y aquí cierro la parte superior del esófago. Después está C7, T1 y T2. Esta es la primera porción o cervical, de C6 a T2. Relaciones anatómicas, por delante tiene los músculos, o sea, prácticamente músculos, los músculos por detrás, tiene los músculos prevertebrales, aquí, largo del cuello, etc. El ligamento longitudinal anterior de la columna vertebral, los cuerpos de esa vértebra, de esa zona. Delante tiene la tráquea, pequeña porción de la tráquea y la porción inferior de la glotis, inferior, aquí de la laringe. Aquí está el paquete vasculonervioso del cuello, el nervio laríngeo recurrente, que es quien lo inerva esa zona, y tiene lo que decíamos, la V de Lymer aquí, y el triángulo de Killian. Es un triángulo que se forma entre las fibras cricotiroideas y las fibras longitudinales en forma de V. Aquí se forma el triángulo de Killian. Ahí se va a construir ese divertículo, siendo el divertículo de Zenker. En un futuro lo vamos a estudiar.
Prácticamente esa zona tiene ahí se inicia la entrada desde la laringe. Cuando la epiglotis cierra la glotis, el bolo alimenticio pasa a la primera porción. Todo esto es voluntario, como les decía, esta área es voluntaria. Aquí pusimos estos cartílagos para darnos cuenta. Miren, lo que es, esta es la vista anterior de los cartílagos de la laringe. Este es el cricoide y este es el tiroide. Este anillito por detrás es una lámina. Esa lámina es esta, que va contra la C6. Y ahí, esto es importante porque nos puede salvar una persona que está convulsionando, que está vomitando o que está inconsciente. Puedo comprimir ahí y evito que el vómito pase a la vía aérea. En el CPR puedo hacerlo con el mecanismo de intubación. Durante el mecanismo de intubación, un paciente que voy a darle anestesia general, etc. Muy importante. ¿Ven? Y aquí vemos todo esto que vemos aquí, mírenlo aquí. Está la epiglotis, como mencionadito, la epiglotis, el cartílago tiroide y el cartílago, la parte del arco anterior y la lámina posterior del cricoides. Esta porción se relaciona con el esófago. Aquí. Muy importante. Ahora, la torácica está dividida en dos. Una porción mediastino superior, que es esta que va aquí, después de, acuérdense que entre las 7, 6, 7, 1 y 2. A partir de aquí sería el mediastino superior. Prácticamente. Y la parte esta, por debajo de aquí, de lo que es este bronquio aquí, de la carina, va hacia abajo, sería mediastino inferior, posterior inferior. Aquí es superior y aquí es posterior inferior. Ahí está el esófago, aquí, en esta. Aquí estoy viendo la altura de las vértebras, él está aquí, lógicamente. ¿Ves? Ahí pasa un poquito adelante, la aorta que estaba lateral pasa un poco detrás y aquí se ve el esófago. Esa es la porción, la división del esófago. La porción torácica, mediastino superior, de T2 a T4. T4, recordar, como les decía, 1, 2, 3 y 4. T4 es un punto importante para establecer, tiene relación con la línea divisoria del mediastino superior, mediastino inferior, etc. De ahí hacia abajo sería ya lo que es de T2 a T4, la porción superior del esófago. Relaciones a este nivel, los músculos prevertebrales y conducto torácico, algunos elementos importantes. Delante tiene la tráquea, muy relacionada con la tráquea. Les vuelvo a mostrar, muy importante, voy a esta lámina porque es importantísima. Esta lámina, ustedes ven, todo eso que ustedes ven ahí son ligamentos, fibras que unen al esófago a la tráquea, son inseparables, inseparables. Por eso volví ahí, para que ustedes vean lo importante que es. La tráquea a ambos lados en relación con las pleuras mediastínicas, mediastínicas a ambos lados, mediastínica, el arco de la ácigos, a este lado, aquí, muy importante, el esófago, la parte superior, este es el arco de la ácigos desembocando en la vena cava superior, ahí, haciendo como un arco, un callado por encima del bronquio derecho, aquí, muy importante. Y el arco aórtico a la izquierda. En el caso del lado acá, este esófago aquí se relaciona con el arco, ya con la aorta le queda lateral. Este es el arco de la aorta en la parte izquierda y en la parte derecha le queda el arco del ácido. Importante. Muy bien. En las relaciones del mediastino inferior, de T4 a T9, toda esta zona, toda esta área hasta aquí, hasta T9, por delante del pericardio y el atrio izquierdo. Miren aquí se ha quitado el corazón. Este es el seno oblicuo y el seno transverso. Cuando se estudia pericardio, miren la relación con la aurícula izquierda y un poquito con el ventrículo. Aquí. Esa es la eminencia esofágica. Quiere decir que esa eminencia que está ahí es por el esófago, relacionado con el corazón. Tiene el conducto, las vértebras y el conducto torácico, lateralmente las pleuras también, mediastínica. Sobre todo, ya cuando va más abajo, lógicamente,
la pleura mediastínica, en la parte superior la derecha y en la parte inferior la izquierda. Y el nervio vago, lógicamente, ni hablar. Miren la relación del nervio vago con ese esófago. El nervio vago, desde que ya atraviesa el arco de la aorta, empieza a dar fibras o ramitas hacia el esófago, al cual inerva, y se convierte en dos gruesos troncos, uno anterior y uno posterior, que no vemos aquí ahora. El vago anterior y el vago posterior. Muy importante. El nervio vago. Esa relación es importantísima. Sobre todo cuando se va a trabajar, hacer una vaguectomía, importante, una vaguectomía, o trabajarse con la hernia hiatal o parahiatal, hay que tener cuidado con la laceración del nervio vago. O, si se va a hacer una vaguectomía, saber que está ahí, se ubica ahí. Cuando se busca, parece una cuerda de guitarra, ahí a nivel de esa, del cardia, en esa parte que está intraperitoneal, o sea, recubierto por peritoneo. La porción abdominal de T9 T11, esta pequeña porción, 1 centímetro, 3 centímetros nada más, cubierta de peritoneo, es la única porción del esófago cubierta de peritoneo, muy importante, y que termina ya en el cardias. Ese sería, constituye el esfínter esofágico inferior de peritoneo. Tiene por delante al hígado, aquí falta el hígado, se ha quitado, aquí está el lóbulo izquierdo del hígado más pequeño, aquí está la vena cava, etcétera, tronco vagal anterior, peritoneo, y derecha con el hígado y la izquierda con el fondo gástrico. Aquí estaría el fondo gástrico a la izquierda y el hígado al lado derecho. Esta es la porción abdominal del esófago. Muy bien. Futuramente, cuando estudiemos ya otras áreas del esófago, otras áreas de lo que es de esplanología, vamos a ver otras relaciones también que pueden haber, quizá relacionado también con la parte superior del riñón izquierdo, todo, una serie de la suprarrenal, hay una serie de relaciones nuevas que surgen más adelante. Ligamento frenoesofágico. Esto lo hice solo así, cuando el esófago, la porción torácica que llega hasta el diafragma, esto es diafragma, y pasa aquí al estómago. Miren cómo la mucosa cambia. De aquí, miren el cambio de la mucosa. Esta es una mucosa esofágica adaptada para no está adaptada a lo que es la acidez. Sin embargo, esta mucosa del estómago sí está adaptada. Miren aquí como una línea en zigzag o línea Z, que le llaman también línea en zigzag, porque es el punto divisorio entre esófago en cuanto a mucosa y estómago. Inclusive está dentro de la misma porción abdominal del esófago, pero esa división es importante, porque esto aquí es un pH ácido y aquí el pH ácido no puede estar. Hay un esfínter que evita que el ácido pase al esófago. Y fíjense, el esófago está unido a lo que es al diafragma por los ligamentos freno esofágico, porción superior o ascendente de los ligamentos y porción inferior, el cual posee una almohadilla grasa que durante los momentos de ascenso y descenso del diafragma o la deglución se mueve ahí sin crear problemas con la pared esofágica. Es interesante, ¿verdad? Esto viene siendo como si fuera en los carros un amortiguador. El carro cae en un hueco y la goma entra en el hueco, pero la parte de arriba del carro no entra en el hueco, sino que hay un amortiguador que para ese golpe fuerte. Por eso cuando usted tiene los amortiguadores viejos ya, el carro da un golpe cuando cae brusco, cuando cae en un bache, en un agujero, etc. Y esto es lo mismo. Ese ascenso y descenso del diafragma lo hace más, amortigua esos movimientos y evita los daños de las paredes del esófago, tanto superior como inferior. Ok. Inervación del esófago. La inervación del esófago es por regiones. En la misma región cervical tiene una inervación un poquito diferente,
a la región superior torácica, a la región inferior torácica y el esófago abdominal. La parte cervical tiene los nervios recurrentes. ¿Cuál es el nervio recurrente? Son ramas que da, por ejemplo, en este caso el vago, da este nervio recurrente que pasa por debajo del arco óptico y va a inervar el esófago y la laringe, los pliegues vocales, los músculos de pliegues vocales de la laringe. Fíjense qué interesante. Y aquí tenemos lo que es el recurrente derecho, que va por debajo del tronco brachiocefálico hacia el esófago, el nervio recurrente. Y otros nervios vasomotores que vienen de los ganglios cervicales superior, medio e inferior del cuello, la parte simpática. Es inervado ya desde ahí por nervios simpáticos y parasimpáticos. Fíjense qué interesante, a pesar de que es motor, de que es voluntario. Esas son las partes voluntarias que tiene hay núcleos del vago que son puramente voluntarios, que no solamente es involuntario. Y el simpático del cuello, la parte del tórax, porción más superior y más inferior, es igual. Simpático ya serían los troncos, los ganglios torácicos 1, 2, 3, 4, sobre todo, que tienen sus neuronas presinápticas y postsinápticas en los ganglios torácicos, y el vago, y esta parte del vago que ya se suma prácticamente al esófago. El vago, el complejo de Meissner y Auerbach, lo igualito que aquí. Esto mismo que vemos aquí, esto plexo submucoso, aquí, músculo circular por debajo, y aquí este es el mioentérico, que se basa en mecanorreceptores. ¿Qué quiere decir mecanorreceptores? Que responden a distensión. Cuando un bolo alimenticio llega al esófago, inmediatamente va descendiendo, se desencadenan mecanismos de mecanorreceptores y estimulan la musculatura para seguir ese bolo hacia abajo, con las que son las ondas peristálticas primarias. Y osmoreceptores también, que responden a, como le decimos, los osmoreceptores a concentraciones o no, de acuerdo a otras respuestas celulares de la mucosa y de las células musculares que responden a esos tipos de receptores tipo osmótico. Y terminaciones nerviosas, muy importante. Esa es la inervación del esófago. Miren el vago aquí, que ya va llegando al estómago, dando aquí sus fibras y otras fibras que son simpáticas y rodean al esófago en toda su extensión. Irrigación arterial del esófago también es por zona. Y vamos a ver, está la parte superior, la arteria tiroidea inferior, que es rama de la subclavia, tiroidea inferior, va a irrigar esa área. Proviene de tres vías diferentes: la arteria tiroidea inferior, la aorta descendente torácica. Aquí estaríamos dando ya arterias para el esófago, la descendente torácica, aquí, que da las intercostales, y arteria gástrica izquierda. Aquí está el tronco celíaco, que tiene tres arterias importantes, ya lo estudiaremos. La gástrica, lo que es la hepática común, perdón, la esplénica y la gástrica izquierda. Esa gástrica izquierda va a dar esas arterias que van al fondo gástrico, y al fondo gástrico y al esófago abdominal. Y algunas ramas van y se anastomosan con las intercostales de la aorta. Ya la parte del drenaje venoso lo vamos a ver, aquí no, lo vamos a ver por separado. Esto es importante. La recolección venosa, miren, la recolección venosa, vemos aquí la siguiente forma. Sería las tiroideas, venas tiroideas que bajan hacia la brachiocefálica, la parte más superior. Venas, lo realiza a la parte más superior, las venas tiroideas, y a las venas ácigos y hemiácigos. Aquí está las venas tiroideas, a hemiácigos y hemiácigos accesorias, y esta es la ácigos aquí, y la parte inferior a la hemiácigos
Fíjense qué interesante. Esto, desde ahora, grábenselo bien porque va a ser muy importante en la hipertensión portal y las varices esofágicas. Esta parte venosa drena en la esplénica y o también en la vena porta, aquí. Vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior y la esplénica. Esta anatomía es importante, grábenla desde ahora. Y drena aquí. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una hipertensión portal, estas venas se van a ingurgitar, pueden inclusive sangrar, y ese sangramiento corresponde cuando hay hipertensión portal muy brusco, muy duro. Ok, ese es el drenaje venoso del esófago. Miren qué interesante. Esto hay que conocerlo para entender las derivaciones porto-cava, porto-cava o portosistémica, cuando se estudien para entenderla bien desde ahora. Drenaje linfático del esófago también es por sectores. Los grupos ganglionares del cuello, la base del cuello o conducto torácico, aquí, la parte de los pericárdicos y la parte de los celíacos. Pericárdicos y celíacos. Van a ver los grupos gástricos, ya veremos ya la disposición de los grupos ganglionares gástricos, de lo que es la parte más posterior del perito, la parte posterior de la cavidad y alta. Aquí el plexo celíaco linfático. Es un plexo intramural en todo el esófago que drena en los diferentes niveles a diferentes ganglios. Muy bien. Ahora bien, ¿qué temas? Vamos a ver algunos temas sobre el esófago. Hay dependientes de su desarrollo, como sería la acalasia, que es la ausencia, lógicamente, del plexo mioentérico o de Auerbach. Recordar, entonces, que ahí vamos a decir que fíjense que lo que es el parasimpático tiene que ver con la contracción del esófago y así el simpático en los movimientos. Quiere decir que si el parasimpático deja de funcionar, predomina entonces, si el parasimpático, los ganglios no están, ese esfínter se va a cerrar, porque él controla el esfínter. Quiere decir que va a dar lugar a lo que sería la acalasia. Eso lo vamos a estudiar bien cuando veamos la acalasia, con todas sus técnicas para resolverlo. Quiere decir que el esófago se dilata por encima, porque hay una zona estenótica o afilada, ¿ves? Que va a dar esa imagen en pico de ave, cuando se hace un esófago contrastado. Eso vamos a verlo más profundamente después. La atresia esofágica con fístula o sin fístula. En este caso sería la atresia esofágica con fístula distal, por suerte. Esta es la más frecuente. Y tenemos esta, por ejemplo, que es la atresia esofágica distal, pero con fístula proximal. Esta es la más grave, suerte que es solo un 1% o 2%. Este es el 60% cuando se presenta. ¿Por qué? Porque aquí por lo menos el niño no va a tener, cuando le dé la primera toma de leche, por ejemplo, o mame, el contenido no va a ir a la vía aérea, lo va a regurgitar. Pero en este caso sí va a la vía aérea y puede provocar asfixia y ahogamiento. Esto es importante. Hay otras formas también, pero son menos frecuentes. La más frecuente sería esta, y la menos frecuente esta y menos grave, y esta es menos frecuente pero más grave. Dependientes de la estructura, divertículos o pseudodivertículos, que pueden ser por pulsión o por tracción. Pulsión es cuando la mucosa protruye a través de un agujero, una parte débil. O tracción es cuando todo el esófago es atraído por una zona inflamada. Y eso provoca, se le llama así, pseudodivertículo. Por pulsión o por tracción, divertículo faringoesofágico de Zenker, el que habíamos hablado. Divertículos epifrénicos, espasmo esofágico, que puede confundir inclusive con infarto, ruptura de esófago, hernias hiatales o parahiatales, ahí al mismo nivel del esófago inferior. Mira las venitas de la parte más transmural, hernias hiatales parahiatales, varices esofágicas, ahí están las varices esofágicas,
que aumentan sobre todo cuando hay hipertensión portal, esófago de Barrett y cáncer de esófago. El esófago de Barrett también será estudiado, sobre todo porque la mucosa cambia a tal modo que puede llegar desde ligera inflamación hasta úlceras esofágicas. Bien, muy importante. Esta es una radiografía contrastada de esófago cervical y miren cómo llega, esta es normal hasta el esófago. Todo esto. Ahí se ve contrastada de esófago, en la parte más posterior de la columna vertebral. La esófagomanometría, este es un estudio que se realiza cuando hay hernia hiatal, cuando hay problemas de espasmos esofágicos, etc. O una esofagometría normal. Esto se hace para saber si el esófago está funcionando de manera adecuada, porque el esófago, recuerden que atraviesa una cavidad llena de órganos. Parte de estas cavidades está rodeada a ambos lados con presiones negativas, pero aquí hay una presión positiva y lógicamente el esfínter esofágico inferior tiene que estar dentro de la cavidad abdominal para que no esté abierto totalmente todo el tiempo. Y entonces hay que estudiar las ondas peristálticas, las que son primarias, secundarias o terciarias. Las primarias son las normales que se producen. Cuando el bolo alimenticio pasa al esófago, se estimula una onda y empuja el bolo hacia abajo. Las secundarias se producen después. Si la primaria no movió el bolo, se produce una segunda por mecanorreceptores y mueve el bolo hacia abajo. Y las terciarias, sobre todo, es cuando ya da signos de lucha, o prácticamente son ondas ya se consideran patológicas. No son ondas normales, terciarias. O sea, que son ya necesarias que el esófago las haga para poder mover ese bolo alimenticio. Ya sería un stop, un alimento atascado en el esófago que no. Esto se ve asociado con la esclerosis múltiple, muchas veces, esclerosis múltiple, otras enfermedades asociadas con el Parkinson, asociadas a otras enfermedades neurológicas, que el esófago sufre todo este tipo de alteración neurológica. Bueno, muchas gracias, espero haberlos motivado con esta patología de esófago. Di el esófago, estamos en cavidad abdominal. Fíjense que, no, lógicamente, pero es imposible haber estudiado tórax, no se dio esófago. Y el esófago quedó como en el aire. Teníamos que dar el órgano que nos une la parte del cuello, o sea, la faringe o la laringe, con el estómago, que sería prácticamente uno de los próximos órganos a estudiar. ¿Quién comunicaba esas dos áreas? La faringe con el estómago, el esófago, y por eso no podíamos dejar de dar. Ahora bien, sigo siempre motivando, y se cambia el no puedo por el sí quiero, y será más sencillo llegar a la meta. O sea, si no pones de ti, siempre estamos estimulando. La carrera de medicina es una carrera con obstáculos, no una carrera sin obstáculos. Los exámenes, leer un libro de muchas hojas, esos son obstáculos. Y hay que cambiar el no puedo por el sí quiero. Y será más sencillo hacerte médico, llegar a la meta. Así que seguimos adelante, nos vemos en el próximo tema que viene. Puede ser estómago, puede ser ya cualquier otros aspectos de la cavidad abdominal que pasaremos a estudiar, primeramente otras divisiones internas, cómo está cubierto el peritoneo, cómo es el peritoneo, para poder entender después dónde están las diferentes vísceras. Seguimos adelante.